Crónicas de Espanto. Bienvenidos a estas entregas, diferentes pero interesantes también. Porque ahora no vamos a contar leyendas, no vamos a narrar historias, no vamos a pararle las pestañas ni a enchinarles la piel. ¿O sí? Ustedes digan. Haremos un especial al inicio de cada mes y desarrollaremos y explotaremos a lo largo del año un tema en específico con todas sus aristas, con todos los subtópicos de interés. Y ese es el motivo. Y bienvenidos. Ya saben que si les interesa colaborar y aportar, sea PayPal o sea para opinar, está Crónicas de Espanto 0@gmail.com. Por ahí ustedes pueden escribir, comentar, aportar el proyecto en Patreon, que se llama Crónicas de Espanto. ¿Y de qué toca en este mes de enero y durante todo el año? De esas risas, de esos sonidos que espantan. Así es, de brujería, de brujas y brujos, de hechiceras, de hechiceros. Todo el año lo tendremos embrujado. Pero para empezar, ¿qué es la brujería? Y permítame aquí citar a tirios y troyanos, como se dice. Porque realmente, pues bajo esa denominación de brujería, estamos englobando a grupos que tienen pues muchos orígenes y creencias de las más diversas. Aunque digamos que el común denominador, la creencia común, es esa fuerza de la fe que tienen las personas en algo sobrenatural, en una realidad invisible, que puede controlar o puede atraer un practicante de ciertas artes, oscuras o claras, más o menos, y esos son los brujos. Bueno, pues todos los tipos de brujería comparten la realización de rituales, uso de sustancias, materiales simbólicos, pronunciamiento de hechizos, las palabras mágicas, ¿no? Esas ceremonias brujeriles vienen desde los tiempos prehistóricos. Hay pinturas paleolíticas en la cueva de Ariège, en Francia, con la imagen de un dios cornudo. Y curiosamente, pues esa es la contraparte del dios barbón buena onda que hemos representado muchas veces y que luego representamos como el diablo, ¿no? Pero pues resulta que también invocando cualquiera de los dos ocurren cosas sobrenaturales que no tenían explicación. Y vamos a desarrollar a lo largo de cada uno de estos 12 meses pues una especie de documentales sonoros que espero que sean de su interés. Porque fíjense que la Real Academia Española define a la brujería como el conjunto de prácticas mágicas o supersticiosas que ejercen los brujos y las brujas. Algo que está más allá y que por medio de ciertos rituales ellos pueden atraer, bueno o malo. Y Oxford dice que un brujo, el diccionario de Oxford, es una persona que realiza actos de magia, actos de hechicería para dominar la voluntad de las personas, para modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Y no parece en balde porque ustedes pueden ir por las calles de cualquier ciudad mexicana y se van a encontrar pegados a los postes o incluso en algún semáforo en rojo alguien que te entrega una hojita que te habla de doña fulanita, de doña Concepción, de Mariana, de Yajaira, de Sheila, el nombre que ustedes quieran, que realiza amarres, que quita mal de ojo, incluso te ponen resultados garantizados. Y el tarot, por ejemplo, que era algo bastante diferente a lo que nosotros habíamos pensado. En fin, ¿qué les parece que personajes que nos parecieran completamente agnósticos, completamente creyentes en la ciencia, en nada de lo sobrenatural,
por ejemplo como François Mitterrand, pues era uno de los más recientes presidentes de Francia, hablamos de los 80, del país donde surgió la Ilustración. Consultaba un evidente las fechas más propicias para tomar importantes decisiones, pero así hacían los emperadores romanos. También recuerden que aquí la famosa Paca en tiempos de Cedillo pues era la consejera más importante de Chapa Mesanilla, el fiscal, ahora llamaríamos el fiscal de la nación. Entonces pues no deberíamos de desdeñar el poder que tienen las personas que se venden, que se anuncian o que ejercen tal profesión, una de las más antiguas, ¿no? En las sociedades indoeuropeas, si hablamos de esa frontera entre esos dos continentes, ya desde el año 20.000, 18.000, 16.000 antes de Cristo, estaba claro que había un sentido mágico de la existencia, no solamente porque enterraran a los muertos, indicando que pues no se acababa ahí la vida o la existencia de esa persona que se enterraba, sino que había una vinculación entre la realidad, entre lo físico, lo imaginario, y de ahí muchos creen que podríamos poner el origen de la magia, el origen de la brujería. Tenemos incluso alusiones en la Biblia de gente que ejercía artes adivinatorias, y lo vemos por ejemplo en tiempos del rey David, cuando también Jonathan y Saúl, los reyes que estaban combatiendo contra David, acuden a una persona que puede también consultar ese tipo de cosas. Lo vemos también pues, con el nacimiento de Jesús, cuando se habla de los magos de Oriente, ¿no? Y ahí tiene una connotación completamente positiva. Estos personajes pues eran clave porque tenían incluso el respeto de las personas que estaban a su alrededor, porque controlaban algo que los demás no podían controlar, que ni siquiera podían imaginarse. Los reyes magos citados por el Nuevo Testamento eran como sabios babilónicos. Ahorita nos los imaginamos que estaban escrutando los designios celestes, mirando las estrellas desde los zigurats, si es que los había todavía, porque ya era otro tipo de cultura, y dominaban las matemáticas, dominaban por lo mismo la astronomía, y unas tradiciones milenarias que para muchos se antojaban como mágicas. Entonces el término de mago no siempre fue algo así como malo, como algo temeroso. Pero en las sociedades occidentales, paganas e incluso politeístas, también había contrapartes, ¿no? Recuerden que era muy famoso el oráculo de Delfos griego, donde estas mujeres que quizás por emanaciones volcánicas estaban siempre drogadas, se veían visiones que se interpretaban. Pero también los arúspices romanos, los druidas de los pueblos galos, de los pueblos celtas, eran actores destacados y consultados. Si ustedes revisan la historia, y entonces esas versiones diferentes de la hechicería estaban ahí por todas partes, ¿no? Si yo les hablo de un mago famoso, pues no hablaremos de magos quizás en rigor históricos, aunque aquí en León, Guanajuato, pues hablamos del brujo de San Pancho, tiene una leyenda, o de los brujos de San Pancho. Siendo yo de San Juan de los Lagos, pues también se comentaba de que en el pueblo indígena que estaba a 4 kilómetros, que bueno, pues ya es como una especie de colonia, que es Mezquitic, pues también se decía que allá había brujos. Pero pues hablamos de magos a la época histórica y mezclamos el mito con la leyenda y tenemos a Merlín, porque llevó a cabo un hechizo para que su rey, de quien era el principal consejero, pudiera pues dormir con la mujer de un duque, y dándole el aspecto de para que la esposa pues se confundiera y creyera que se podía acostar con su legítimo marido. ¿Y quién creen que nació de eso? Pues el rey Arturo. Cualquier semejanza con los nacimientos de algunos famosos como Buda, Mahoma, Jesucristo y demás es mera coincidencia o es copia sin pago de derechos. Pero ¿por qué siempre mujeres, no? Poco a poco iremos desglosando esta especie de secretos. Y en este caso sí, pareciera que la sociedad patriarcal a lo largo de la historia hizo mucha cuenta de ese tipo de circunstancias. Contó desde la antigüedad con una importante conexión. ¿Por qué? Porque la luna se pensaba como una especie de ente femenino, y el sol como un ente masculino, y como el sol es el del día y la luna de la noche, era el símbolo astronómico de la mujer y su equivalencia en el firmamento, y por eso las brujas mujeres actúan cuando impera la luna. Ya vemos en ciertas clases de ciencia cómo la luna sí tiene cierta influencia, pero nada que ver con cuestiones de brujería.
Sí, hay un montón de brujas anteriores al cristianismo, se mencionan, como les digo, en el Antiguo Testamento también y en otros documentos de los libros sagrados, tanto egipcios como babilónicos. Pero pues esta religión, que es la cristiana, las va a situar como personajes más centrales e incluso las va a poner como una especie de servidoras del diablo, porque el diablo las seduce y las recluta a causa de su intrínseca debilidad. La concepción machista de aquella sociedad antigua, incluso la medieval, las considera a las mujeres menos capaces que los hombres para resistirse a las traviesas maniobras urdidas por Satanás. ¿Cómo ven ustedes, verdad? Lo curioso es que incluso en muchos países, como en México y como en España, se les negaba el voto a las mujeres porque decían que las mujeres iban a ser muy influenciadas por los amigos de Dios. Es decir, que los sacerdotes y los curas, como las mujeres estaban siempre en los templos, pues podían ejercer su influencia sobre ellas para que votaran de una manera como deseaba el clero, ¿no? Entonces aquí hay una gran contradicción, pero bueno, pues aquí están en la cultura cristiana estos orígenes de por qué cuando pensamos en brujería siempre pensamos más en mujeres que en hombres, como ven, ¿no? Y el cristianismo pues fue creciendo y tenía problemas más importantes antes que pensar en brujas, porque después de Jesucristo pues sigue siendo una religión minoritaria, era una secta realmente judaica a la mayoría de muchos, con cosas incomprensibles como convertir pues un pedazo de pan y de vino en el cuerpo y en la sangre de su fundador como religión. Pero eso cambia con Constantino cuando otorga la libertad de culto, cuando realmente el único culto que estaba un poco prohibido y por etapas había sido el cristianismo, lo que le da como puerta abierta. Se pone de moda y bueno, pues así como ciertas religiones ahora se ponen de moda, ciertas espiritualidades, pues para todo el mundo pues lo de hoy era ser cristiano, ¿no? Entonces los códigos legales que van a ser promulgados por Teodosio, hablamos del año 370, 350, van a prohibir la práctica de todas las formas de magia y de todas las formas de hechicería, y empieza la persecución de las brujas cuando antes era como una curiosidad, incluso para el mundo pagano que convivía con las religiones de los romanos y de los griegos, pues era casi inofensivo o una especie de una cosa tolerable, por así decirlo. Y entonces viene toda esta leyenda que nosotros conocemos de las brujas como malas, de las brujas como perseguidas, ¿no? Uno de los efectos más evidentes de que empezó esta persecución, pues fue la desaparición de los magos, de los hechiceros. Antes eran personajes renombrados dentro de los pueblos y de las villas, y cuando el mundo cristiano empieza a prohibir este tipo de artes porque todo el bien y todo el mal tiene que atribuírsele a Dios, pues nos dan la torre, porque también dentro de esas cosas venía algo de alquimia, diríamos de paraciencia, de paramedicina, que ellos ejecutaban ciertos rituales, aunque el ritual no sirviera de nada, pero las hierbas, las pócimas sí tenían un efecto, y en esa época en que todo viene de Dios, o si no, mejor no recibir nada, entonces pues empezó a irles muy mal, la peor época para las brujas y para los brujos. Desaparecen como personajes que tenían cierto estatus social y se tienen que esconder, eso sí, siguen siendo consultados y recurridos. Y entonces pasa el tiempo de la Edad Media con la persecución de brujas y de brujos. Y en la Baja Edad Media, hablamos de los años 9, 10, 11, sí se tolera la brujería porque pues se necesita. Y San Agustín decía que los actos de los brujos, aunque fueran de origen diabólico, son realmente ilusorios. O sea, pues como decir, pues jueguen con la ouija, no pasa nada, porque eso es pura mentira y no pasa absolutamente nada, no hay fuerzas sobrenaturales. Así comparaban las cosas de la brujería, y así lo dijo San Agustín, me parece que en su momento sabiamente para sus recursos. Pero más o menos después de las cruzadas, y cuando vemos enemigos en todos lados, en todos los colores de piel, cambia esta concepción, y por ahí por el 1250 se pone una idea del demonio pues más carnal, más corpórea, más que interviene, más que posee a los mortales, y la vieja bruja ya no es una persona que se entrega a fantasías y a babosadas, sino que adopta y es adepta de antiguos cultos idolátricos y que sirva al demonio hasta físicamente. Y aquí hablamos en términos sensuales, sexuales, de esclavitud y de conseguirle adeptos a ese chivo de 2 cuernos largos. Y entonces, pues si San Agustín en alguna forma calmaba las cosas, pues Tomás de Aquino fue el que avivó las cosas en la persecución.
Ya saben que tomamos la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la podemos interpretar de cualquier forma, ¿eh? Quien la agarre y la mueve para hablar a favor de una cosa, puede también agarrarla y moverla para estar exactamente en la postura contraria. Y entonces en su Suma Teológica ponen el punto de mira a las mujeres y sobre todo a las ancianitas. Digamos que citando la Suma Teológica, él decía: cuando un alma se excita violentamente por acción de la maldad, como sucede en las mujeres viejas, su mirada se hace venenosa y dañina, sobre todo para los niños, porque su cuerpo es tierno y fácilmente impresionable. ¿Qué les parece esto? ¿No les parece un poquito lo del mal de ojo y de que a los niños chiquitos los tapan para que no los vean las viejas malas? Así como en los pueblos tradicionales de México ocurre, y de que cuando alguien está sentado y tiene una vista un tanto terrible, fíjate para dónde dirige el pie y que no te esté apuntando porque te va a echar el mal de ojo. Pues podríamos decir que Santo Tomás de Aquino tiene parte de culpa en esa creencia. Y las pobres brujas lo van a sufrir. Pero no es patrimonio de los católicos, porque también la Reforma, aun con todo y que Lutero busca esa libertad de conciencia y de la libre interpretación de la Biblia, pues Lutero no duda de explicar de que las mujeres se asustan por cualquier cosa y por eso practican la hechicería y la superstición. De hecho, él valida el hecho de que las mujeres vuelan en las escobas. Esa leyenda de que ustedes ven a brujas volando sobre escobas, pues es plenamente anglosajona, y podríamos agradecerle a Lutero que él la valida cuando quizás en otro tipo de culturas nos referimos a otro tipo de circunstancias para identificar a las brujas. Y cada quien va a empezar a perseguir a sus brujas de acuerdo a su cultura y a las herramientas que tiene. Por ejemplo, pues en el caso del mundo mediterráneo, que es predominantemente católico, pues tenemos la Inquisición española. Pues dura menos, aunque es así como la leyenda negra de que la Inquisición fue lo peor de todo. Parece que ejecutaron menos brujas que, por ejemplo, los pueblos calvinistas, protestantes, anglosajones, alemanes, nórdicos, porque las brujas para la Inquisición española deben de tener 4 requisitos. Número 1, pacto con el diablo. Número 2, acudir a aquelarres. Número 3, desplazarse volando hasta cualquier lugar. Y número 4, experimentar metamorfosis y cambios de personalidad. Aquí le daban en la torre literalmente a esas mujeres y a esos hombres, aunque no los miraban a los hombres, que de repente pues podríamos decir son bipolares, tienen cambios de personalidades temporales. Es más conocido el proceso español inquisitorial contra las brujas de un pueblito de los Pirineos que se llamaba Zugarramundi, ahí por Navarra, porque había mucha actividad de brujería en esa época. Hablamos del siglo XVI y parte del XVII, pero recuerden que también eran cuestiones de medicina, ya lo veríamos ahorita así, de pócimas, de procesos curativos. En un auto de fe van a morir 11 personas acusadas de brujería, y el tribunal de Logroño estuvo muy influido por el pánico hacia las brujas que había en todo eso, en toda el área vasca, tanto en el País Vasco español como en el País Vasco francés, porque antes de ese juicio mataron a cerca de 60 y 80 brujas. Esos son los números de la Inquisición española en cuanto a las brujas. Pero si vamos a los números en cuanto a la cacería de brujas en los países anglosajones, pues hagámonos a un lado, porque la risa de las brujas literalmente más bien se convierte en llanto. Enrique VIII, el que sí mataba a sus esposas para luego tener otras y tener un descendiente varón, fue el primero en tratar de promulgar una ley que definía la brujería como una felonía, y hablamos de apenas de 1542, 20 años después de la conquista de México, y esa felonía de brujería se castigaba con la muerte. Y en Escocia, donde se volvieron calvinistas la mayoría, consideraron a partir de 1563 que la brujería era un crimen capital, y empezó la cacería de brujas como si fuera el único entretenimiento, porque no había otra cosa que hacer. Se calcula que durante esa parte de 1500 y hasta 1600
murieron cerca de 1500 mujeres, hubieran sido o no brujas. ¿Cómo murieron? Estranguladas y quemadas. Cosa terrible. Hubo persecuciones que eran más espontáneas, como las había también contra los judíos. Recuerden los famosos pogromos. Algunos historiadores definen que esto fue una especie de locura contra las brujas. Luego vamos a hablar de esto en particular, pero el ejemplo más conocido, y para nosotros ahorita sería una aberración, fue el caso entre los protestantes puritanos de las brujas de Salem, pero 100 años después de estos casos mencionados, de 1690 a 1692, porque fue un ejemplo de histeria colectiva en un extremo de rigor religioso de las personas de esta colonia de Massachusetts. Y entonces, pues, el proceso de Salem, que era una ciudad cercana a lo que hoy es Boston, hicieron una serie de juicios y un dictamen médico estableció que los casos de histeria que se manifestaban ahí eran una clara señal de brujerías, y fueron ejecutados 7 hombres y 13 mujeres. Realmente lo que pasaba es que pues estas chicas solo se habían sentido atraídas por las costumbres de una esclava originada del Caribe, imagínense. Pero ante las torturas y las confesiones dijeron que habían tenido tratos con el diablo. 20 inocentes muertos por simple divergencia cultural. Hágame usted el favor. En fin, en este mundo que va avanzando poco a poco hacia la ciencia y hacia el conocimiento de nuestra naturaleza que nos rodea, hubo una auténtica brujomanía después de las guerras de religión, y sobre todo pues en el mundo católico y el mundo protestante. El oscurantismo no empezaría a remitir hasta la Ilustración, donde se le vuelve a poner a la bruja en su lugar como practicante de cuestiones inofensivas. Y entonces Pierre Gassendi, un filósofo francés, va a aplicar un método empírico para demostrar que realmente las drogas destruyen. Las drogas forman brujos y brujas, y eso es lo que les queremos comentar. Y que quizás eso sea la causa de todo lo que nosotros vemos ahorita como leyendas. Es decir, los aldeanos podían afirmar, bajo influencia de ciertas drogas, que habían asistido a un aquelarre, que habían visto a mujeres volando, y que bueno, pues era simplemente, pues si no la controlas, pues no la fumes, diríamos ahorita, ¿no? Otro filósofo, Nicolas Malebranche, planteó la tesis de que quienes se creían brujos, pues eran personas con problemas mentales. Y no hay que castigarlos, y simplemente hay que tratarlos como locos. Y se verá cómo dejan con el tiempo de ser brujos, puesto que lo son por imaginación. La llama de la brujería no llegará a apagarse, porque en la actualidad existe. Hay personas con esa fama, sea positiva, sea negativa. Son temidas, admiradas, casi nunca, la mayor parte de las veces odiadas, pero recurridas a ellas. Y bueno, pues tenemos a personas muy famosas, porque tenemos al famoso Rasputín, que por más que querían no lo podían matar, ni a balazos, ni tirándolo en el agua, ni a golpes. Y pues él ejercía una especie de profecías y de rituales, que luego pues, hablaremos en otro momento. Esto fue una pequeña visión de lo que son las brujas y la historia de la brujería. Y cada mes, en cada especial, vamos a ir enfocándonos en temas que, sesgados de este tema general, pues van a ser bien interesantes, porque México tiene su propio estilo de brujería, porque hubo épocas muy marcadas, porque hubo rituales que incluso siguen siendo parte como de nuestras acciones culturales, y por eso mismo pues nosotros estamos atentos a lo que es la brujería. Efectivamente, amigos, esto fue una entrega especial de Crónicas de Espanto. Y poco a poco nosotros vamos a desarrollar, a develar el misterio de la brujería. Ya saben apoyar, ya saben comentar. crónicasdeespanto0@gmail.com. Hasta la próxima. Créditos a la Real Academia Española, al diccionario Oxford, a la revista Muy Interesante
al dossier sobre brujería y tradiciones occidentales, a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y a mi imaginación, producto de algún hechizo. ¡Ja, ja, ja, ja!